Hola, buenas noches. Dios les bendice en esta tarde. Voy a hacer las invitaciones cordiales a cada uno de ustedes. Mientras nos vamos agregando, mientras estamos ahí buscando, ¿verdad? Vamos a... Permítame un segundo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos hace falta? José y Nancy. José Olivares Pérez. ¿Quién más? A ver, ya entró alguien más. Ahorita lo saludamos, permítame. Sigo haciendo las invitaciones, Marce. Mariel Muñoz, hermana, Dios te bendice. Isaí. A ver, ¿quién más nos hace falta? A ver si este niño entra también. Nos surge Mónica, Susana. Oh, qué bueno, ya estamos entrando varios o entrando varias. Está con nosotros en esta noche hermana Anaí, Dios te bendice. Hermana Jacqueline, gracias por estar en este tiempo. Bendigo sus vidas, hermana Magabi con Marilú presentes, dicen ellas. Sí. Normita y Chuy, la hermana Aide, pastora Aide, mi mamita chula también. Bienvenida. Ahí está Marilú, lista desde Morelia. No, hombre, bárbaros, ahora sí me sorprendieron. Les fue muy bien, ¿verdad? Como el Día de las Madres, están contentas, ¿verdad? Hoy también espero que entre mi tía Salud o la hermana Salud, hoy cumpleaños, la hermana Salud está de manteles largos, vamos a bendecir su vida también más adelantito. Y bueno, pues estamos meditando la palabra, teniendo ese tiempo devocional donde reflexionamos, ¿verdad? Buscamos entender el contexto histórico, conocer lo que Dios estaba hablando, diciendo a través del apóstol, a través de la cultura y perdón. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Ayer hablábamos acerca de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Permítame un segundo. Listos, que me faltaba otra Biblia y ya la había encontrado. Y bueno, el apóstol Pablo está siendo muy diligente, ¿verdad? Al presentar el evangelio, aún sabiendo que, como todos ya sabemos, es una carta que es de defensa, de ver, ¿verdad? Que él se presenta como aquel que al siervo sufrido también, asignado a las tareas que Dios le encomendó. Y bueno, todos somos siervos de Dios y vemos estas partes importantes, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con una oración mientras entran los demás hermanos. Amén. Listo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Sabemos, Padre, que cuando nos hablas a través de tu palabra, traes también dirección, también nos traes entendimiento, nos abres el panorama espiritual. Y bueno, Señor, hay mucho que tenemos que entender y también mucho que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Te damos honor y gloria, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros, Señor, porque estás haciendo una obra especial en cada uno, Señor, y muy independiente de la contingencia y los problemas, Señor, tú te mantienes fiel, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha bendecido. Por eso pedimos, Padre, que tu nombre
sea exaltado y glorificado a través de nuestros labios y a través de nuestras vidas. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ya saben la regla, tenemos que darle bienvenida, hermana Nancy. Tenemos que darle, si estas palabras te afirman en la fe, te retan, te sacuden, te animan, te motivan, pues tú le vas a dar un amén a través de darle un like, a través de los emoticones que tenemos en la barra, que tenemos abajito de donde están saliendo los comentarios. Y también hacer comentarios, hermanos, hagan comentarios de lo que están entendiendo. Esto nos lleva a salud, hermana, salud. Hermana, salud. Dios le bendice, hermana. Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Son 61 oportunidades que Dios te ha dado en la vida. Estamos muy contentos hoy. La hermana Salud cumple años. Le bendecimos, ¿verdad? Y oramos porque el Señor te levante, te ayude, te muestre su misericordia a través de todo lo que tú vas a hacer a través de sus manos. Dios te bendiga. Listo. Vamos a comenzar y bueno, ya habíamos hablado, vamos al capítulo 5 de Segunda de Corintios y vamos a leer. ¿Recuerdan a una parte que decía el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el verso 18? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Habla de la calidad, del nivel de fe que cada creyente y cada siervo de Dios tiene al atravesar este tipo de circunstancias. Y bueno, pues es esta fe la que a usted y a mí nos va a llevar a otros niveles de espiritual, a otros niveles de crecimiento, a otros niveles de entendimiento y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y bueno, dice 2 de Corintios 5, verso 1, si estás ahí. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en el verso 1 de 2 de Corintios 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en el cielo. ¿De qué nos habla? Nos habla Pablo a la mitad del capítulo 4 de la labor física, emocional y el espiritual que él tiene, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo que a través de los años pues vamos envejeciendo también, nos vamos deteriorando, dice, pero que adentro de nosotros, ¿verdad? Dice una parte, en nosotros cabe decir que hay un excelente y eterno peso de gloria, que nos vamos renovando, nos vamos cambiando, ¿verdad? Y Pablo dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere o se va desgastando, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en el cielo. Quiere decir que Dios está preparándonos un lugar allá en el cielo. Y bueno, y luego dice, tenemos de Dios un edificio. Quiere decir que Dios está construyendo, trabajando, ¿verdad? En nuestra morada eterna, porque hay un lugar para ti, hay un lugar para cada persona, cada creyente y aún a aquellos que todavía no creen. Dios está preparando esa morada, ¿verdad? Eterna en los cielos. Y lo dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué esto también gemimos? Él habla que, si no es cierto, ya quisiéramos que ya Dios viniera por nosotros, nos cambiara, nos mudara, porque lo que vivimos en este mundo nos daña, nos afecta, nos duele, nos hace sentir vulnerables, ¿verdad? Y dice Pablo, por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice que Dios nos está preparando un cuerpo nuevo, ¿verdad? Como el de Cristo, que fue glorificado. Por eso nosotros tenemos que tener esa esperanza, que a través de los problemas nosotros, aunque nos duela y nos afecte y nosotros vayamos envejeciendo y nuestros cuerpos se estén deteriorando, Dios te bendice, hermana Marta, bienvenida también, ¿verdad? Dice que este cuerpo
se va a ir desgastando, pero también anhelamos, gimiendo a Dios, ser revestidos de aquello que Dios va a hacer con nosotros. Recuerden que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que si llegáramos a morir hoy y mañana viniera el Señor nos levantará, ¿verdad?, junto con Él, y seremos revestidos de un cuerpo diferente al que nosotros tenemos, de este cuerpo achacoso, este cuerpo que de todo se duele, de todo se lastima y de todo se enferma, ¿verdad? Esto lo va a quitar Dios y nos va a hacer uno nuevo. Entonces dice Pablo, gemimos, quiere decir, ay Señor, ya quisiera que vinieras, ya quisieras esto, ¿verdad? Entonces Pablo dice estas frases diciendo, yo ya tengo esa esperanza, que Dios venga por mí, me revista. Y nosotros es nuestra esperanza también. Por eso a través de las pruebas, fíjese, él en sus pruebas como apóstol y siervo de Dios, él tenía este deseo en su corazón. Bueno, pues si tú estás pasando pruebas porque Dios te está ajustando y te está acomodando, aunque tú no tengas un ministerio todavía, un servicio a Dios, esto nos está diciendo que Dios está tratando contigo porque te quiere revestir, porque te quiere cambiar, te quiere transformar. Entonces dice también el verso 3, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjese, algo que está diciendo, dice, pues seremos hallados vestidos. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Vestidos con una nueva naturaleza, con un nuevo cuerpo revestido que lo hizo Dios, y no desnudos, porque muchos van a morir, pero no van a tener un cuerpo glorificado. De esto nos habla porque en capítulos más adelante Pablo nos habla de estos cuerpos glorificados, ¿verdad? Y dice, y no desnudos. Imagínense cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Pablo le está diciendo al pueblo de Corinto, miren, nuestra esperanza es que Dios nos revista y nos cambie. Mientras vivimos en esta carne que se duele, que se cansa, tenemos el anhelo de esperar que cuando Él venga por nosotros, nos va a transformar, ¿verdad? Y dice, y si no somos transformados, entonces vamos a estar desnudos delante de Dios. Y más adelante va diciendo esto, mire, fíjese lo que va diciendo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Fíjese, cómo usted, fíjese, voy a hacer un ejemplo. Bienvenida, Rosy. ¿Qué pasa si ahorita por donde usted vive se encontrara un delincuente? Lo encontraran robando, se hablaría la patrulla, y si este corriera, lo tendrían que prender con violencia y meter, ¿verdad?, a la cárcel, porque él merece la cárcel, porque se le ha tomado por delincuente. Pues imagínese cómo será aquel o aquella persona que no conoció de Dios y que cuando muriere será encontrado desnudo delante de Dios y no revestido. Ojo con esto. Dios nos está hablando a través de Pablo de lo espiritual. En lo espiritual está hablando. Porque cuando nosotros estemos delante de Dios, algunos estarán desnudos y algunos estarán, ¿qué?, revestidos. No sé si se acuerdan de ese pasaje que Jesús dijo a las bodas del Cordero. Dice que nomás se sentarán los que vengan vestidos, y los que no serán echados fuera. Habla de esa renovación física, espiritual, porque no será este cuerpo dolido, achacoso, que se deteriora con arrugas, que recibe golpes, que se deteriora, vaya pues. Este será transformado, y quienes no lo lograren serán encontrados desnudos. Esto es lo que tenemos que apreciar de lo que Pablo está diciendo. Y luego dice, verso 4,
porque no quisiéramos ser desnudados, dice Pablo, sino revestidos. Y de eso se trata tu sufrimiento, tu padecimiento, lo que estás viviendo. A lo mejor es en la carne físicamente, a lo mejor tú tienes un problema, una situación familiar con la familia, a lo mejor tú no has podido vencer 2, 3 cosas con tu actitud, tu manera de pensar y tu manera de hablar. A lo mejor tú estás batallando con estas cosas, pero ¿estás logrando vencer esto? Porque esto te va a llevar a que ese tesoro que dice capítulo 3, que está en vasos de barro, le dé la gloria a Dios, siendo revestida, porque ya no va a ser ese vaso de barro, va a ser algo transformador, transformado a la imagen de Dios. Recuerden que seremos transformados a la imagen de Dios, transformados a la imagen del Hijo. Porque Él es el único y el primogénito que resucitó y que merece el primer lugar. Entonces, de esa manera seremos transformados, dice para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, lo mortal, esto por la vida en la que vivimos, en la condición, esto será consumido. Porque vamos a morir y esto se va a deteriorar, ¿verdad? Se va a volver polvo. Dice, por eso Pablo dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida, pero en lo espiritual revestido usted y revestido yo para la gloria de Dios Padre. Amén. Dele amén, hermano, hermana. Y luego dice el capítulo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dice que Él tenía planeado, ¿verdad? Él nos hizo esto mismo, esto mismo lo hizo Dios. Y luego dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjese lo que está diciendo aquí, dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Usted sabe cuáles son las arras, ¿verdad? Perdón. Cuando Pablo nos está hablando de las arras, no está hablando de las arras cuando nos casamos. Está hablando de ese, ¿cómo se dice? Es la cantidad del contrato que Dios ha hecho con nosotros. Hay un pacto, las arras son el pacto que Dios tiene con nosotros como sus siervos, como aquellos que han recibido la salvación, ¿verdad? Entonces, este es el contrato de Dios a través de su Espíritu. Por eso, si este pacto tú has hecho con Dios, recuerda que estas arras son el pacto de Dios con nosotros, que es la garantía que Dios nos da de que estaremos con Él presentes, en su presencia. Amén. Entonces, se trata de que esta vida la pasemos con humildad, con sencillez de corazón, no airándonos sabiendo que esta es una prueba. ¿Hay cosas injustas en la vida? Sí las hay. Muchos hemos, ¿cómo se llama? Pasado tiempos muy difíciles que no concebimos en nuestra manera de vivir, en nuestro conocimiento y en el alma, ¿verdad? ¿A poco Jesús tenía que morir así como murió? ¿Él lo merecía? Claro que no. Pero si no, Él no lo hubiera hecho, no tendríamos esta garantía de estas arras en el Espíritu de Dios. Por eso nosotros gemimos para ser transformados ahora. Porque usted y yo tenemos que pasar las pruebas. Las pruebas se basan a que nosotros mantengamos la calma. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. ¿Sabe qué? Todo lo que nos pasa es porque Dios está
formando en nosotros el carácter de Cristo. Dios quiere formar el carácter de Cristo. ¿Usted quiere ser formado por el carácter de Cristo? ¿Por qué no le das amén? Dale con un like al emoticón, a la manita, de que quieres tú ser renovado o renovada. Porque hay una garantía, dice Pablo en el capítulo 5, verso 5 de 2 de Corintios. Amén. Y seguimos. Verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. ¿Verdad? Quisiéramos estar con Él mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? Estamos buscando a Dios, buscándolo. Estamos ausentes de su presencia mientras estemos en este cuerpo. Pero en el Espíritu estamos conectados. Por eso dice el apóstol, gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudados. Prepárese, hermano, hermana, prepárese para la vida. Los problemas que le van a suscitar adelante a través de estos años, los días que Dios nos dé, son para darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces por esas pruebas nosotros seremos revestidos y no desnudados. Dice, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Sabe cuál es el peor error de la iglesia? Como el error de Corinto. Que nosotros estemos viendo siempre lo malo que nos acontece. Vemos lo malo y hablamos malo, hablamos negativo, hablamos con juicio, condenación, con maldicencia. Pero eso no edifica. ¿Sabe por qué? Porque no andamos por fe. Porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Y aún unos no andan en la fe. Y debemos de andar en la fe a través de estas pruebas. Y no por vista. Porque lo que vemos nos hace desviarnos del objetivo y dejar que la garantía de Dios en nuestras vidas se cumpla. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañarnos. Y si Él nos engaña a través de las pruebas, entonces Él ha vencido y nosotros hemos perdido la causa y nuestro propósito de llegar a Cristo. Y luego dice Pablo en el verso 8, pero si confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentar al Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Debemos de seguir confiando aunque estemos ausentes, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios en espíritu, pero presentes en el Señor. Dios lo sabe que tú lo buscas. Dios lo sabe que tú necesitas de Dios. Dios sabe que tú estás haciendo una obra que te va a transformar, pero que le va a agradar a tu Señor. Esto es a través del Espíritu de Dios. Esto es a través del Espíritu de Dios. Tú tienes que tener una conexión con el Espíritu. Verso 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Ven? Si en la carne o en el Espíritu, siempre serle agradables a Dios. Por eso usted y yo determinamos cómo glorificamos a Dios. Si ausentes en el Espíritu y presentes en la carne, serle agradables a Dios. Dale gloria a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Luego Pablo dice, verso 10, porque es necesario que todos nosotros, fíjese, ahora sí va, fíjese, ahí va, lo que estábamos diciendo al principio de los primeros 4 versos. Porque es necesario que todos compadezcamos al tribunal de Cristo. Es necesario que usted y yo compadezcamos al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a demandar lo que nos dio este cuerpo, esta alma y este espíritu. ¿Qué se va a presentar delante de Dios? A ver. ¿Qué se va a presentar delante de Dios?
nuestra alma. 1. Recuerden que cuando Dios llama a alguien a su presencia, lo que se va con él es el espíritu, el poder de vida. Pero lo que se presenta delante de Dios es el alma y el cuerpo glorificado. Entonces, en ese tribunal compadeceremos a Cristo, estará nuestra alma y nuestro cuerpo glorificado o nuestro cuerpo desnudado. Usted decide cómo quiere llegar ahí. ¿Cómo quiere llegar? ¿Mudado o desnudado? Por eso tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. También el cuerpo tiene que estar ahí. ¿No dice? Vuelvo a repetir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos serán transformados. Ya lo habíamos dicho también en las bodas del Cordero. Nada más estarán los que estarán vestidos. Y los que estarán vestidos son los que han triunfado en la vida a través de las pruebas, que han sido moldeados y madurados y capacitados para toda buena obra. Por eso Pablo dice, para que le agrademos. Mientras estemos vivos, presentes en el cuerpo o ausentes, es para agradarle a Dios. Y luego dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Fíjese, va a haber un pago para nuestros actos, sea bueno o sea malo. Si usted ya se reconcilió con Dios, ya le pidió perdón y usted recibió su perdón y usted se siente libre, pues tenga en cuenta que Dios usted va a tener que compadecer y Dios le va a decir si esto estuvo bien, si es aceptable o no es aceptable. Compadeceremos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice, ahora sí, sabiendo todas estas cosas, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Dice, a cada uno de ustedes les persuadimos en el Señor, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Dios se los manifestó a ustedes de lo que somos nosotros los siervos de Dios para ustedes, porque nosotros los siervos de Dios les hemos presentado el mensaje para que usted se salve. Entonces eso Pablo estaba diciendo. ¿Verdad? Pero Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en sus conciencias. Dice, nosotros ya les dimos el mensaje y ustedes saben de dónde salimos, dice Pablo. Les está diciendo a los corintios. Pero que también espero, dice, pero él espera que también lo sea en sus conciencias, que verdaderamente consideren en la mente el mensaje de la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora sí, usted ya sabe todo lo que va a ocurrir si usted no pasa las pruebas. O será revestido o será desnudado. Compadecerá y se presentará con Dios renovado o no aprobado. Y todo lo que usted haya hecho en el cuerpo, en vida, sea bueno o sea malo, será usted juzgado por ello. Por eso dice Pablo, por eso les persuadimos, para que conozcan a más de Dios y más que lo entiendan en sus conciencias. ¿Sabe de qué nos está hablando? ¿De qué conciencia está hablando? La conciencia del alma. Usted en el espíritu, usted está vivo. En el espíritu usted está vivo, por eso nos estamos conectando, nos estamos hablando. Vivimos en este mundo caído, pero este espíritu que nos da vida hace que el alma se conecte con Dios.
nos habla de esa conciencia que se tiene que activar con Dios. El espíritu es el que nos permite estar con vida, pero este espíritu activa, ¿verdad?, el alma para que se conecte con Dios. Y luego dice Pablo, 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de glorificaros a ustedes para que tengan con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Fíjese, no lo estamos diciendo para que nosotros nos gloriemos, los estamos hablando para que ustedes puedan responder a aquellos que creen sentirse más, pero que están viviendo de una manera inapropiada. Mire, dice el libro de los Hechos capítulo 2 y 3 y 4, que los hermanos tenían todas las cosas en común y hablaban una misma cosa. Cuando la iglesia se organiza, la iglesia crece. Cuando la iglesia disciplina y la iglesia acepta la disciplina, ¿qué cree que hay? Un espíritu de mansedumbre que acepta la corrección de Dios y crece más. Entonces, cuando nosotros no corregimos en amor, como habíamos dicho que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 no se hizo, los hermanos no intervinieron. ¿Para qué? Para frenar a tales hombres. Dice, por eso aquí vuelve a defender esa misma causa Pablo. Dice, para que tengan que responder a los que se glorían con apariencias y no con el corazón. Ya lo están diciendo en la forma de verse, pero no lo están diciendo con el corazón. Por eso usted y yo somos piezas claves en la iglesia. Cuando usted sepa o escuche de algo indebido, no tiene que llamar siempre al pastor. Usted tome una decisión, ¿verdad?, para corregir al hermano en amor. Pero si no le escuchare, llame a los líderes o llame al pastor. La gente no puede andar vagando en la vida creyendo que ya se da sus golpes de pecho, alaba a Dios y canta a Dios y piensa que ya todo estuvo bien, pero su actitud y su manera de pensar es inapropiada. Usted y yo ¿cómo se dice?, le corregimos en amor. No le vamos a gritar, le vamos a hablar como el mismo Jesús nos hablara a nosotros. Por eso tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad?, para frenar estas apariencias de los hombres y mujeres que se han metido a la iglesia diciendo que tienen un cargo, que son algo de parte de Dios, pero nunca han quedado en una iglesia, no se someten a nadie, no tienen respeto de la autoridad, porque su don es más importante que al siervo que Dios puso en ese lugar. Y fíjense, Pablo ni siquiera se quedó en ese lugar, solamente cuidaba el rebaño y lo trataron con la punta de los pies. Y bueno, esto nos ayuda a nosotros. Dice, y por todos, dice, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese, Pablo está diciendo un tipo de alegoría, ¿verdad? Aquí usando palabras para hacernos entender. Miren, si ya uno murió y muchos hemos muerto por él, pues ya no vivamos como nosotros creemos pensar vivir. Vivamos para aquel que murió y resucitó. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Lo estás haciendo para aquel que murió por ti? ¿Lo estás haciendo para aquel que resucitó? Es un testimonio en nuestras vidas
Pablo verdaderamente reta, defiende y reta al creyente a que viva una vida apropiada, que glorifica a Dios, honrando la muerte de Cristo y dándole todo el honor porque Él resucitó. Amén. Dale gloria a Dios, dale amén al Señor. Luego dice, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿De qué nos está hablando? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Está diciendo, toda la gente que ha venido a los pies de Cristo, que nosotros conocemos, el apóstol y su equipo, ya ninguno lo hemos visto vivir en la carne. Pablo da testimonio, dice, fíjese qué tremendo. Dice, de todo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No nos interesa vivir en la carne. Por eso se nos hace tedioso. Ya cuando tú conoces de Cristo te hace tedioso escuchar la vida de otras personas que no tienen a Dios, lo mismo de siempre, tanta maldicencia, los mismos problemas, pero no cambian. Pero se creen sabios en su propia opinión. Por eso nosotros no es que seamos mejores. No se trata de ser mejores que ellos. Se trata de entender que ya no podemos regresar a vivir como antes vivíamos. Ya exactamente, hermana Salud. Ahora es un cambio de lo que ya pasó atrás, de lo que ya quedó atrás. Amén, hermana Nancy. Jesús es transparente. ¿Y cómo quiere Él que tú y yo seamos? De la misma manera. Dios es Dios, Dios será fiel, Dios es eterno. Dios es sobre todos nosotros, pero ¿cómo somos nosotros como Él? Con Él, con Dios. Dios es sublime, eterno, santo. Él no engaña a nadie, Él no tienta a nadie. Pues si Él es así, entonces ¿cómo tenemos que ser nosotros? Iguales. Y Pablo, tal como la hermana Nancy dice, pero tal como dice la Escritura, ¿verdad? No conocemos según la carne a nadie. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Da un ejemplo, si nosotros lo vimos físicamente hablando, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pues ya no lo conocimos así, porque Él ya era espíritu, Él era el Hijo de Dios. Y dice, ese cambio se tiene que efectuar en ti y en mí. Es algo que tenemos que hacer nosotros, usted y yo, ese cambio. Debemos ser iguales al amado. Hasta que no lleguemos, ¿qué? A la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso las pruebas son para eso. Por eso son pruebas, hermanos. Para que las pasen. Porque usted no pasa las pruebas, entonces tendrá que volver a pasarlo una y otra vez. Esto es como en la escuela. Tenemos que pasar esos extraordinarios, muchos de nosotros. Tenemos que hacerlo de verdad. Pero usted tiene que pasarlo para poder pasar. Usted tiene que hacerlo para poder pasar estas pruebas. ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué no es más grande Dios que tu problema? Tenemos que aprender a orar más, a conocer más de nuestra palabra. Por eso es lo que decíamos ayer. Tenemos que tener conocimiento de la palabra, cuidarla. Porque eso es lo que Pablo hacía, cuidar la palabra de Dios y aplicarla correctamente. Entonces dice Pablo, ya no lo conocimos así a Cristo. Y luego dice Pablo, este es el verso
que resalta, puntual. Este es el texto que debe animar a ti y a mí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que nos hace el cambio. Tú ya eres una nueva criatura, pero todavía no has podido pasar las pruebas. Necesitas pasarlas para que venga lo nuevo. Como dice, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú pasas estas pruebas, te vas a lo nuevo, a lo que Dios tiene para ti. Experimentas niveles espirituales diferentes. Experimentas vivir una vida natural con pruebas y dificultades. Pero como ya pasaste las dificultades y las pruebas, podrás pasar estas y aún peores más. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a darle gloria. Por eso tú y yo somos transparentes delante de Dios. Esto es lo que nos lleva a recapacitar. Verdaderamente, Pablo hilando cada verso, llevándonos, ¿verdad?, a entender que esta vida, por eso dice, gemimos, deseamos estar ya con el Señor, porque duele. Y Él es el primero en decir, verdaderamente, necesitamos un cambio. Necesitamos estar con Dios. Por eso preparémonos. Los años que tú y yo tenemos, los que echamos a perder, pues ya los echamos a perder, ya no se puede renovar nada. Sí, pero estamos en pruebas, hermana Salud. Dios te va a ayudar a vencer. Solamente tienes que determinar a hacerlo y Dios te va a ayudar. Entonces, de modo que tú ya estás en Cristo. Tú ya eres una nueva criatura. Porque ya han pasado las cosas viejas y aquí hay nuevas cosas para ti en el Señor. Esta pandemia, estos problemas, estas situaciones nos van a llevar a ver a Dios. ¿Y sabe qué? Que cuando compadezcamos delante del tribunal de Dios, iremos revestidos y no desnudos. Porque hemos creído y hemos aceptado las pruebas hoy en vida. Aquellos que viven sin Dios y pasan pruebas vergonzosas y siguen en lo mismo, cuando ellos mueran estarán desnudos delante de Dios y no revestidos. Gánate este privilegio, porque Dios dice que estas arras que ha prometido, este pacto que ha hecho contigo, es la garantía que Dios te da a ti de que tú vas a tener un cuerpo glorificado en los cielos si tú atravesas estas circunstancias. Lo vas a lograr. Las batallas no se ganan de la noche a la mañana. Se requiere estrategia, se requiere dedicación, se requiere seguir avanzando. Bienvenida, Ana. Entonces, usted es la nueva criatura. Pablo está animando, fíjese, de alguna manera, enseñando, corrigiendo, pero llevando a la gente a los pies de Cristo. Sí, puedes contar con nosotros, tía Salud. Tú puedes contar con nosotros para orar por ti. Dios es contigo. Y luego dice, ya casi terminamos, y todo esto proviene de Dios. Todo lo nuevo que va a venir proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios ha hecho la obra. Dios intervino. Dios entregó a su Hijo. Dios puso los medios y los recursos. Tú no has puesto nada, ni yo, ni hemos pagado el precio todavía. Lo único que tenemos que hacer es creer y vivirlo y obedecer para que ganemos esto, porque esto proviene de Dios, dice Pablo, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, dice, no solamente quiere que tú cambies para su gloria, Él quiere que tú a través de esta reconciliación con Él y ese cambio lleves a otros a reconciliarse con Él. Dice, por eso tenemos este ministerio de la reconciliación. Tenemos que a otros llevar a la reconciliación con Dios. ¿Sabe? Cuando yo no conocía de Dios y cuando me empezaron a hablar y me di cuenta que necesitaba a Dios, yo nunca me había dado cuenta
cuánto había ofendido al Señor. Por consiguiente, no solamente me di cuenta que ofendía al Señor, me di cuenta que ofendía a muchos, y primeramente a mi familia en sangre. Cuando yo me di de cuenta de esta dimensión, me pude dar cuenta que tenía que rendirme a Dios, y Dios empezó a trabajar conmigo y también lo puede hacer contigo. Y luego dice Pablo, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sí, Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo a través de presentar este mensaje a los 12 discípulos. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense, este es punto importante. Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oh, fíjense, es Dios haciendo la obra. Tú eres una beneficiada, porque Dios te ha perdonado. No ha tomado en cuenta tu pecado pasado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos pecados graves en el pasado que todavía no hemos confesado y Dios ya lo ha perdonado por amor de su nombre? Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Él perdonó los pecados. ¿A cuántos discipuló Jesús? ¿Cuánta gente siguió a Jesús? ¿Con cuántos se quedó? Pues esos poquitos. Dios les perdonó los pecados. Y a través de ellos tenemos este mensaje de esta reconciliación. Todo fue descargado en ellos. Dios los perdonó, aun siendo hombres infieles, no sujetos a Dios. Dios los perdonó por amor de su nombre. Es Dios que te perdona. Amén, la gloria es de Dios. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de Dios para reconciliarlos. Verso 20, así que somos embajadores, fíjese, título que Dios le ha dado. Usted es un embajador, una embajadora de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliarse con Dios. Fíjese, rogamos para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Y es más, esta palabra nos reta a usted y a mí a reconciliarnos con Él. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has estado delante de Dios? ¿Cuánto tiempo le das de calidad al Señor? ¿Qué Dios ha ganado por ti? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Tenemos que reconciliarlos y pedirle perdón, porque lo ha hecho todo Dios. Dios lo ha hecho por usted y por mí. Dios lo ha hecho porque esto proviene de Dios. Es Dios actuando en tu vida, en mi vida, en nuestra nación, en nuestro pueblo, para que seamos reconciliados, porque nos presentará delante de Dios en el tribunal de Dios, y ahí nos encontraremos, usted y yo nos encontraremos revestidos con el nuevo hombre, a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Verso 21 y último. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fíjense, lo que tú y yo no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Y Él fue la ofrenda, el sacrificio. Se entregó como pecado en sustitución nuestra, para que fuéramos hechos a la justicia de Dios en Él.
La justicia de Dios nos ha alcanzado, hermanas, hermanos. Es un privilegio. Amén, hermana Marta, es un privilegio tener la justicia de Dios que nos ha alcanzado. Qué hermosa palabra Pablo está enseñando a los hermanos en Corinto y también a los hermanos en Morelia, en Estados Unidos, en Aguascalientes, donde quiera que tú te encuentres. Qué privilegio que la justicia de Dios esté en tu vida. Aprendamos a pasar estas pruebas. Este cuerpo achacoso, quejumbroso, algún día será absorbido por la vida natural, pero seremos resucitados y revestidos con una naturaleza nueva. Hermanos, la justicia de Dios le ha alcanzado a usted. Por consiguiente, usted es el beneficio para que usted lleve la reconciliación a los suyos, rogándoles que se arrepientan, rogándoles que encuentren a Dios ahora que puede ser hallado, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Hermanas, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gloria a Dios por estas palabras. Yo oro por cada uno de ustedes. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres y tu justicia ha sido sobre nosotros. Danos la capacidad para seguir venciendo en ti. Tenemos muchas pruebas que todavía no hemos podido pasar, pero yo decido que a través de la garantía de estas arras, de este pacto, Señor, yo saldré más que vencedor. De modo que ahora, estando en Cristo, soy una nueva criatura. Y después de esto vendrán nuevas cosas. Hermanos, que tengan una excelente noche, muy bendecida. Reflexionen, compartan este video a otros grupos, con otros amigos. Ustedes compártanlo, no importa si ponen malas palabras, no me interesa, porque no van a salir, y si salieran, el chiste es predicar el mensaje. Páseselos a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus padres. No deje de pasar este mensaje. Dios me les bendice. Buenas noches.